Aprender y enseñar acerca de sexualidad es un tema de gran importancia en una sociedad que hoy en día se cataloga como moderna. ¿No crees tú? En el contexto en que la diversidad y la inclusión son cada vez más expuestas y más valoradas, es fundamental comprender y respetar la diversidad de experiencias con respecto a lo sexual y además a la orientación sexual. ¿Estás de acuerdo o no? Muy bien. Bienvenidos al video del día de hoy. Soy Ana Cepeda, psicóloga maestra de yoga. Si te interesan estos temas y más temas de desarrollo personal y profesional, suscríbete al canal porque en eso estamos difundiendo salud mental, salud física para todos de una manera fácil, accesible. Mini conversaciones para la reflexión. Y el día de hoy, chicas y chicos, vamos a explorar todo este tema acerca de la sexualidad, de los tabúes, de todo esto que es la diversidad, de estos conceptos que como sociedad hemos ido incluyendo en las últimas décadas y se torna a veces difícil de comprender, de aceptar y también de enseñar los papitos nuevos o modernos a sus hijos pequeños, cuando en lo personal yo no tengo resuelta mi identidad sexual, ¿ya? Entonces vamos a dar aquí un pequeño repaso o conversación acerca de este tema para ir reconociendo que la sexualidad es un aspecto fundamental en la identidad del ser humano, en la identidad de la persona, y que la sexualidad es un aspecto integral, que no solamente tiene que ver con el órgano sexual, sino que tiene que ver con relacionarme, con el comportamiento, con lo que yo pienso acerca de la sexualidad, con lo que yo aprendí acerca de la sexualidad, en qué entorno me desarrollé, en qué entorno quiero que mis hijos se desarrollen, qué conceptos quiero transmitir acerca de la sexualidad. Ayer mismo conversaba con otras mamitas, con una en particular, y uno tiene hijos y no está preparada para tener hijos. Yo creo que nadie está preparado para tener hijos, por más que lo planifique o no. Entonces, claro, queremos tener hijos y llega el momento donde a los chicos hay que enseñarle el aspecto de la sexualidad. Algunas mamitas y algunos papitos resueltos con el tema de la sexualidad van a, ¿cierto?, inculcar o guiar a sus hijos a un desarrollo sexual adaptado, ¿cierto?, desde lo que ellos conocen. Y todos hacemos un poquito lo mismo. Es como guiar a nuestros hijos en el desarrollo sexual según lo que yo he aprendido acerca de la sexualidad. Por eso es importante conversar acerca de la sexualidad, porque yo necesito conocerme con respecto a lo sexual para poder transmitírselo al otro desde una perspectiva amplia, sin límites o tabúes o cosas ocultas, perversas, para no perpetuar ciertos patrones de comportamiento con respecto a lo sexual, ¿cierto?, que la verdad son muy, muy desagradables en nuestra sociedad, como son los excesos, las violaciones, los acosos, los abusos con respecto a la sexualidad. Y aquí hablamos transversal, o sea, en, en toda la sociedad, estos abusos con respecto a lo sexual es importante sacarlos a la luz, porque cuando están expuestos los podemos ir identificando y no se van a perpetuar en lo oculto, ¿ya? Porque esas perversiones, esos abusos, esas violaciones se van a perpetuar en el tabú, en la vergüenza, en el que dirán,
en el que mejor no lo digamos para no vernos expuestos, porque existe mucho conflicto con respecto a exponer ciertas situaciones sexuales, porque es amoral. O sea, toda esa, lo que tiene que ver con la sexualidad, mejor me lo callo porque es muy complicado de exponer. Y la idea es que podamos conversar, que podamos tener distintos puntos de vista para poder generar nuestro propio criterio acerca de la sexualidad, lejos de una sexualidad que sea perversa, que sea turbia, sucia, ¿cierto? Para poder tener una sexualidad sana y unas nuevas generaciones más conectadas consigo misma con respecto a la sexualidad. ¿Sí? Existen muchos, muchos, muchos tabúes con respecto a esto y es muy, muy entretenido poder ampliar nuestro concepto, entender el concepto de la diversidad con respecto al tema de la sexualidad y poder hacer este tema de manera más inclusiva, ¿cierto? En las familias, en los entornos pequeños, para que poco a poco, ¿cierto? En los entornos que son más sociales, como por ejemplo la escuela, los colegios, los jardines, la universidad, este tema ya lo podemos conversar en un entorno seguro, de una manera mucho más educada y respetuosa, ¿cierto? A personas que tengan temas con esto, con el tema de la sexualidad. Entonces, bueno, cuando reconocemos que la sexualidad es un aspecto integral de la identidad del ser humano, se nos hace como mucho más liviano entender que es como aprender del crecimiento, como aprender a leer, a contar. Entonces, wow, también existe un desarrollo con respecto a lo sexual. Y el ser humano es un ser sexual, o sea, tenemos sexualidad desde que nacemos en adelante. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos genitales. Entonces, necesitamos normalizar esto, aceptarlo como parte del desarrollo y así se nos torna mucho más sencillo poder brindar información que sea certera y fidedigna con respecto a lo que yo sé de la sexualidad y que no se transforme en una confusión y que mamitas y papitos vamos teniendo un conocimiento y un desarrollo con respecto al cómo explicarle también a nuestros hijos acerca de la sexualidad. Llegan papitos y, ay, mi hijo me preguntó tal y o tal cosa, yo no sé qué decir, me dio vergüenza, me puse colorada, me puse colorado, mejor me callé, estas cosas son de Dios, no sé, cosas eh, como esa te dicen, ¿no? Eh, recuerdo, pillé a mi hijo masturbándose, pillé a niñitos pequeños observándose sus partes. Todavía hay mamitas y papitos que no saben cómo enfrentar esas situaciones que son puntuales, ¿cierto? Pero son parte del desarrollo. La exploración es importante, es necesaria, pero hay que ir guiándola, ¿cierto? Los adultos somos responsables de guiar ese desarrollo sexual en las generaciones nuevas, más pequeñas. Y tenemos que ser responsables con respecto a eso, ¿sí? Entonces, de eso se trata este espacio para que podamos conversar y ir avanzando con respecto a este desarrollo, ¿ya? Muy bien, entonces, primero decirte que la sexualidad está intrínsecamente relacionada al crecimiento, al desarrollo humano. Nacemos con una sexualidad y somos seres sexuados toda la vida. ¿Sí? No somos seres asexuados, somos seres sexuados, porque tenemos órganos sexuales. ¿Sí? Entonces, súper bien, súper importante ir conversando estos temas. ¿Ya? Conversalo con tu pareja. Si no tienes pareja y tienes un hijo, conversalo con quien también está a cargo del desarrollo de tu hijo. O tal vez eres tú quien está en esta exploración y este ir definiéndome como un ser que tiene una sexualidad y que quiero entenderme cómo estoy funcionando, ¿sí?
porque hoy en día con los conceptos de diversidad sexual, identidad sexual, identidad de género, a veces se torna un poco confuso. Pero yo quiero que esto sea simple para ti. El ser humano es un ser sexuado porque tiene órganos sexuales, ¿ya? Órganos sexuales para la reproducción y el placer y el goce. La sexualidad no tiene otra finalidad, la reproducción y el placer sexual, digámoslo así, tal cual, y que no te dé pena decirlo como primera cosa, ¿ya? Que para ir a entender un poco la sexualidad, está incluido en este desarrollo la exploración sexual, ¿sí? El tocarse, el sentirse. Porque este mes hemos estado hablando de la relación con nuestro cuerpo y nuestro cuerpo sexuado. Tenemos sexualidad, ¿sí? Da lo mismo cual sea, da lo mismo si eres hombre o si eres mujer, ya si tienes características sexuales masculinas o femeninas, tienes una sexualidad. Y eso tienes que incorporarlo e ir aceptándolo en esta conexión que estás teniendo contigo, con tu cuerpo, ¿sí? En esta relación que estás manteniendo contigo me voy a identificar. Y eso es maravilloso. Y para eso hay una etapa donde estoy explorando, explorándome, ¿sí? Para comprenderme y comprender cuáles son mis preferencias, ¿cierto? Cuáles son mis deseos y cuáles son las emociones sexuales en la exploración. Eso nos marca una pauta de conocimiento específico de mí. Entonces, hay que sacarle esta connotación de, ¡oh!, de que no, que prohibido, que la cosa. No, ¿cómo nos vamos a conocer si no me exploro, si es que no me siento, si es que no me conecto? Necesito desarrollarme en este aspecto también. Necesito entender cuáles son mis preferencias, cuáles son mis deseos, mis pensamientos acerca de mi cuerpo, de mi personalidad y qué emoción me genera el conectarme conmigo misma, ¿sí? O conmigo mismo o conmigo misma. Entonces necesito experimentar para poder expresarme también desde la sexualidad. Entonces, eh, cuando hablamos de la educación, de la sexualidad y de la sexualidad personal, eh, por ejemplo, en el contexto educacional o en el contexto familiar, siempre hasta el día de hoy, cuando no sabemos, decimos, ya, que alguien más lo haga. Dejémosle la pega al colegio que le enseñe la educación sexual. Y la educación sexual en los colegios ha sido desde la parte fisiológica, desde la parte ya de los órganos sexuales, que no es lo mismo que la identidad sexual, que es cómo yo me siento, ¿ya? Porque yo me puedo sentir más hombre teniendo características sexuales femeninas. Entonces, o viceversa. Así que es interesante que podamos transmitir esta información para que tú vayas encontrando cuál es tu definición, ¿sí? Y no enmarcarte en una. Y eso es algo que a mí me gusta hacer, porque el simple hecho de enmarcarte en una identidad sexual, en algunos pacientes se ha observado que se enmarcan y no han terminado de explorar y ya están enmarcados. Están aquí. Yo me catalogo acá y soy aquí. Y estoy aquí. Y se coartan en la exploración porque tal vez, y se limitan. Tal vez podría explorar un poco más porque
no quiero catalogarme, no quiero ponerme límites todavía, necesito explorar, necesito darle un desarrollo a esta exploración y a esta comprensión y este conocimiento de mi sexualidad. Entonces, no te coartes, lo primero que te quiero decir, no te pongas límites, no te encasilles en soy lesbiana, soy gay, soy transexual. Tranqui, tranqui con eso, no hay ningún apuro en que tú te puedas definir, soy bisexual y estoy aquí. Tranqui, tranqui, no te apures, esto es un proceso y un proceso que tampoco eh, es para toda la vida. O sea, si hoy en día yo me siento así y esta es mi definición hoy de mí, y en 3, 4, 5 años más tu definición cambia de ti misma, es porque estamos en este cuerpo físico explorando la vida. Entonces, no te limites. Lo primero que quiero decirte es que no te limites, no te encasilles, ¿sí? Explora y ve definiéndote. Hoy me siento así. Mira, hace un tiempo atrás me sentía así con respecto a lo sexual y hoy me siento así. Hay una evolución. Hay una evolución en el ser humano con respecto a su sexualidad, ¿sí? Tenemos que traspasar un montón de barreras morales para poder conectarnos. Siempre hay que observar de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué es lo que quiero de la vida, ¿cierto? No encasillarte, para poder tener un proceso de aceptación personal. Entonces, el enfoque con respecto a la sexualidad tiene que ser amplio y diverso, ¿sí? Tenemos que soltar un poco. Recuerdo que hace años atrás me decía, ay, la heteronorma, ay, mamá, tú eres una heteronormada, no sé qué cosa. Entonces, claro, que tenemos que ampliar un poco nuestros horizontes para no encasillarnos y tener un enfoque amplio para decir, ok, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto no lo conozco, ¿ok? ¿Me interesa o no me interesa conocerlo? Yo voy tomando decisiones con respecto a mi cuerpo, con respecto a mi sexualidad. Es un desarrollo a lo largo de la vida. Alejarme de la morbosidad porque la morbosidad te otorga una insatisfacción con respecto a lo sexual. La pornografía te muestra imágenes que tampoco son reales, ¿ya? Están hechas para provocar el morbo de la mente. Y el morbo te cautiva, pero no es real en la satisfacción sexual que yo tengo con mi cuerpo. En la medida que yo tengo más conexión con mi cuerpo, con mi sexualidad, con mi identidad sexual, voy a poder gozar mucho más en el contacto con el otro, en, en el compartir mi cuerpo y mis sensaciones con otro. ¿Se entiende? Por eso es una maravilla poder conversar esto contigo y decirte, ok, explora, conócete. En ese proceso yo me voy aceptando, me voy sintiendo y voy definiendo y que esa definición sea que te sirva para el día de hoy. Y tal vez para el día de mañana y el que sigue. Y después, si tienes alguna duda, vuelves a redefinirte. Lo importante es que tú estés satisfecho y conectado contigo, con lo que te hace bien, con lo que es aceptable para ti. Tienes que ir más allá de lo tradicional y de una enseñanza tradicional de la sexualidad. Tienes que ir más allá. Por eso yo te propongo que tú te conectes contigo y comiences a explorar. Aléjate de esos límites nos ha impuesto la sociedad de alguna manera. Y sé cauto, busca dónde, busca con quién. La sexualidad personal no la vas a encontrar con otra persona, eso tienes que tenerlo claro. Mi sexualidad no está en compartirme con otro.
o con otros o con otras. Primero yo tengo que tener mi sexualidad, tengo que entenderme, tengo que conectarme, tengo que aceptarme, tengo que saber qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta y qué es lo que estoy dispuesta a compartir de mi cuerpo y que no. ¿Sí? Una vez me impactó muchísimo una paciente que me dice que o sea, su objetivo era complacer a su pareja. Entonces, está bien complacer al otro, está bien. Yo no digo que esté mal, está bien complacer al otro. Pero primero tengo que tener esa conexión conmigo y saber que yo estoy súper segura conmigo para poder complacer al otro. Y que en el complacer al otro no estoy pasando a llevar mis propios límites. ¿Ok? Entonces, necesito proporcionarme a mí una información certera, precisa, basada en lo que yo sé de mí, porque nadie más sabe de ti que tú, o nadie más debería saber más de ti que tú mismo, o tú misma, o tú misma. Nadie más sabe que tú sientes, que tú gozas, que no gozas, que quieres compartir y que no. Todo eso lo defines tú. Toda esa exploración la vas a definir tú. Por eso te digo, conéctate primero contigo, desarrolla este tema contigo, en lo personal, y tal vez lo puedo conversar con alguien que tú decidas otorgarle esa confianza de conversar este tema en profundo. Porque tampoco lo puedo andar exponiendo con alguien que, por ejemplo, sé que lo va a andar divulgando por allá. Qué incomodidad, qué molesto eso, ¿no? Cuando tú confías en alguien y luego te das cuenta que esa persona anda hablando por otro lado, qué molesto. Entonces tú decides, tú tienes que ser cauta, cauto, caute en esta exploración y en esta comprensión de lo que dices y lo que no dices. Yo voy observando y aprendiendo de las personas en la medida que me voy relacionando en lo social, porque el primer encuentro que tengo con las demás personas no es sexual, es social. Entonces tú vas aprendiendo en quién confiar. Entonces cuando yo voy a conversar este tema, que es tan íntimo, tan personal, y necesito sacarlo afuera, y no necesito sacarlo para que alguien opine, yo necesito sacarlo para escucharme decirlo. Y esa es una conversación nutritiva. Yo converso con alguien no para que opine de mí, sino que para que me oiga. Y yo oí su versión para entender cómo esa otra persona funciona y tal vez identificarme y tal vez no. Identificar en mí un comportamiento único, exclusivo. ¿Te das cuenta? Entonces, necesitamos esta conexión, proporcionarnos este espacio de conexión personal para buscar esa información que tengo dentro de mí que es precisa, que solo tú sabes, que está basada en tu propia experiencia, en tus gustos, en tus predilecciones, en tus deseos, en tu percepción, en tus sensaciones con respecto a tu cuerpo. Me gusta así como te lo estoy planteando, porque cuando yo logro esta conexión conmigo, esta conexión con respecto a mi sexualidad, voy a poder tener un resuelto el tema de mi seguridad personal. Porque sé lo que sí, porque sé lo que no. Entonces, siempre está la conexión de la piel hacia adentro. Y eso es autoconocimiento, autoocupación, conexión personal, cerrar los ojos, conectarme conmigo, sentir mis sensaciones, aceptar mi cuerpo, no compararme.
Me gusta esta exposición con respecto a este tema, transmitir este tipo de información con respecto a la sexualidad, para que tú puedas descubrirte a ti misma, ¿cierto? Desarrollar este concepto con respecto a la educación sexual siempre va a ser la educación conmigo primero, luego la educación con los otros, principalmente los hijos, sobrinos, las personas más cercanas, ¿no? Cuando yo logro aceptar que soy un ser sexual, porque tengo una sexualidad, la lleve a cabo o no con un otro, ojo con eso. Mi sexualidad no necesariamente la tengo que llevar a cabo con un otro, la llevas a cabo contigo misma. Por ejemplo, estamos tan así, ay, el otro día escuchaba, hace 8 meses que no tengo sexualidad, como si no tuviera sexo. Yo tengo un sexo, yo tengo una sexualidad, tenga o no tenga pareja. Hay una sexualidad contigo, ¿sí? Y si alguien decide no tener sexualidad con un otro para evitar las enfermedades de transmisión sexual, bien, tiene que estar siempre mediado por tu consentimiento una relación sexual, un compartir del cuerpo, porque yo no comparto solamente la carne, yo comparto mi energía, mis deseos, mis sentires cuando estoy compartiendo el cuerpo, ¿sí? Cuando estoy compartiendo desde mi sexualidad. Por eso tiene que tornarse importante y relevante, lejos de "Ay, no abras las piernas", lo que teníamos en la educación más antigua, ¿no? Entonces tenemos que traspasar esas barreras de falsa moralidad, digo yo, falsa moralidad, porque la sexualidad es toda la vida tú vas a estar relacionada con tu sexualidad. Entonces tenemos que ampliar ese concepto y tenemos que estar seguros y conectados con mi propio concepto cuando yo voy a ser mamá, papá y necesito transmitirlo a mis hijos. Necesito saber cómo orientarlos, necesito saber cómo voy a funcionar con respecto al tema, ¿ya? ¿Cómo les voy a transmitir el tema de la sexualidad para que sea una sexualidad satisfactoria, segura, precisa, precisa incluso en esta diversidad, ¿se entiende? Precisa incluso en esta incertidumbre de que no sé si la cosa va para allá o para acá. Pero yo igual estoy segura de que estoy en un proceso de voy para acá o voy para allá. Y exploro. Es la única manera que tengo de descubrirme. Exploro. Me dejo llevar, me retengo, me dejo llevar, me retengo, me dejo llevar, ¿sí? Exploro. Voy, vengo, ¿sí? Eh, o sea, yo te invito a que tú hagas ese desarrollo y esa conexión con respecto a tu sexualidad, ¿sí? Hay grupos, hay profesionales que estamos preparados para poder conversar acerca de esto. Y como siempre te digo, o sea, tengo un rajuñón aquí de la gata. Como siempre te digo, o sea, incluso si tu terapeuta no te hace sentir en confianza, cámbialo. Si te sentiste juzgada, juzgado en sesión por tu terapeuta, cámbialo. Yo me he sentido juzgada con doctores, con médicos. Entonces, si me ha pasado a mí, yo asumo que a muchas personas le ha pasado. Vamos a esperar que pase la ambulancia. Pasó. Yo asumo que a personas le ha pasado. Yo he salido de consulta al ginecólogo, he salido asqueada y he dejado ahí reclamo, porque esto tiene que cambiar.
Tiene que haber una apertura con respecto a esto. Estamos evolucionando como humanidad, entonces accionemos a ser más pro, ¿ya? A observar cómo puedo ser más amable con este tema, más conectado con este tema, más asertivo con este tema, porque este tema es para las nuevas generaciones también y va a ser mucho más fácil, accesible y entendible para las nuevas generaciones en la medida que nosotros, los adultos responsables de guiar a nuestras nuevas generaciones que vienen, ¿sí? En este tema. Tenemos que asumir, tenemos que accionar, tenemos que informarnos, tenemos que buscar información que sea confiable, educarnos con respecto al tema. Y poco a poco las cosas van ampliándose, ¿cierto? Vamos eliminando los tabúes, saliendo de la falsa moralidad. Me gusta decir eso, falsa moralidad, falsa moralidad, falsa moralidad. Me gusta decirlo. Hay que compartir nuestras experiencias, chicas y chicos. Busca un espacio. Si tienes dudas, busca un espacio. Busca un profesional, busca una amiga de confianza o un amigo de confianza, donde puedas hablar este tema de manera consciente, de manera sin prejuicios. Infórmate, edúcate, ¿sí? De manera responsable también, porque qué molesto contarle algo a alguien y que esa persona ande, ¿cierto?, escapando información. Entonces yo te invito a que hagas esta exploración con respecto a lo sexual y no exploración física, exploración mental, exploración emocional con respecto a tu sexualidad, ¿ya? Comprendiendo que somos seres sexuados. ¿Sí? Para evitar el rechazo, para evitar la discriminación, para evitar los malos entendidos, para que seamos una sociedad más evolucionada. Para que esta sociedad sea más evolucionada, te cae a ti la responsabilidad de tu metro cuadrado, a mí la mía. Entonces, cuando yo digo, no, bueno, que la sociedad está así, la sociedad está así, bueno, ¿qué estás haciendo tú para que este tema no sea tabú? Para que este tema lo podamos conversar de una manera mucho más moderna. ¿Qué es lo que estás haciendo tú? Tú tienes responsabilidad, accionemos, acciona tú, acciono yo y así cambiamos las cosas. ¿Sí? Si esperamos que el otro haga algo, ahí nos morimos de viejos. Entonces, poco a poco, si tú accionas, si yo acciono, si todos hacemos nuestro granito de arena, vamos a avanzar a una sociedad que deje de estigmatizar la diversidad sexual, que deje de coartarnos con respecto a la sexualidad, que deje de censurar, que deje de apuntar con el dedo al que es diferente. Todos somos diferentes. Yo soy diferente, tú eres diferente, todos somos diferentes. Entonces, si yo voy soltando los prejuicios y tú también los vas soltando, las ideas que son arcaicas de siglos pasados, hoy es cuando tenemos que hacer el cambio. Y se nos va a presentar un futuro mucho más liviano con respecto a estos temas, ¿sí? Jóvenes y jovencitas mucho más educados con respecto a lo sexual. Cuando sacamos de lo incógnito, de lo que no se debe decir con respecto a la sexualidad y lo ponemos en la mesa, como lo que te decía al principio, cuando exponemos los abusos, cuando exponemos las violaciones, cuando exponemos estos temas, los vamos aplacando para hacer una sociedad que sea mucho más justa, ¿sí? Cuando exponemos estos temas, no los dejemos en el silencio, en la vergüenza, expongámonos, porque así es la única manera de poder disminuir ese terrible impacto en una persona cuando es vulnerada con respecto a lo sexual. A las niñas y a los niños y a los adolescentes
que son víctimas de abuso, de violencia sexual, violaciones, ¿ya? Considerando que estos abusos con respecto a la sexual suceden en los entornos más cercanos, ¿ya? Suceden con padres, hermanos, tíos, abuelitos, vecinos, personas que se hacen cargo de los menores. Ahí ocurren los abusos sexuales, las violaciones. Entonces, esto tenemos que exponernos, no nos callemos, para ir desarrollando identidades sexuales firmes, seguras, claras. No te encasilles en soy así, soy asá. Explora. Conéctate contigo, desarrollate, aprende con respecto a lo sexual. Es maravilloso poder reconocerte en tu singularidad, en tu individualidad, sin miedo al rechazo, porque ya estás segura de ti y te da lo mismo el rechazo. Sin miedo a la discriminación, porque ya tú no te discriminas, porque ya tú no te apartas, porque ya tú no tienes miedo contigo. Estás segura de lo que eres, de lo que sientes, de cómo sientes, de lo que piensas. Esa es la conexión personal con respecto a la sexualidad. Entonces, da lo mismo si soy amedrentada, da lo mismo si soy discriminada, porque yo sé quién soy. ¿Sí? Me encanta traerte estos temas. Muy bien. Accionemos a una sociedad más moderna. No nos pongamos el nombre si es que no evolucionamos desde acá ni desde acá. Necesitamos accionar. Para eso hago estos videos, para que accionemos, para ser inclusivos, pero en la práctica, ¿ya? Libres de prejuicios en la práctica. Edúcate con respecto a él. Vamos así avanzando, tú, yo, a una sociedad que sea mucho más equitativa, mucho más inclusiva, creciendo nosotros. Cuando yo crezco, mi entorno crece. Cuando tú creces, tu entorno crece. ¿Ok? Entonces, educación y autoconocimiento todo el rato. Conversaciones abiertas, familiares, sociales, de amiguitos. Busca gente adecuada con quien conversar, ¿ya? Si tu tema es la identificación sexual, busca la comunidad LGBTQ+. Búscala y edúcate con respecto al tema. No te coartes, no te sientas solo y no te sientas aislada o aislado. Participa en comunidades. Si no quieres presencial, busca online. Hay. Experimenta y experimenta de manera segura, ¿ya? No salgas a lo loco porque te puedes dañar. Entonces, experimenta, explora, siente tus sensaciones, tus pensamientos, tus deseos, tus anhelos, tus fantasías también, ¿ya? Experimenta. Si estás flaqueando, si tú sientes la necesidad, busca apoyo profesional. Los profesionales estamos preparados para estos temas. Si encuentras un profesional, no te gustó, cámbialo. Te lo digo inmediatamente, ¿ya? Porque el espacio de terapia tiene que ser un espacio seguro y de confianza y confidencial, ¿ok? Por último, si vas sintiendo, ya estás como tranquila, clara y segura, seguro, y aún así necesitas expresarte y estás cortado o coartado, exprésate a través de algún arte. Pinta, escribe. La ropa también, la vestimenta, a veces, muchas veces, sobre todo los adolescentes, es una expresión de quién soy, ¿sí? De quién siento que soy. Los colores, el canto, la escritura, maneras de arte en las cuales tú puedes explorar y experimentar tu identidad sexual. Maravilloso, ¿no? Así que también prueba eso. Si es que has probado cosas que no te han satisfecho, te dejo esas ideitas, ¿sí?
Muy bien, recuerda que este proceso de explorar tu identidad sexual es un proceso personal y único, ¿sí? Tanto para ti como para mí, como para el de al lado, para el de tus compañeros, todo. No hay un camino que sea correcto o incorrecto. No hay una decisión o una sensación que esté correcta o incorrecta. Hay decisiones, hay sensaciones, hay emociones. No hay correcto o incorrecto. Tienes que salir de ahí en aceptarte o no aceptarte. Tienes que ir sintiendo. No te polarices en esto, bueno o malo, bonito o feo, alto o flaco. No, tranqui, suelta esos límites, esas barreras. Lo importante es ir respetando tu propio proceso, tu propio tiempo, ¿sí? Tus propias emociones con respecto al tema. ¿Ok? Y así, poco a poco, vamos desarrollando toda esta identidad sexual o este conocimiento de ti que nadie más puede lograr por ti. ¿Ya? Te voy a dejar como última frase. No te vas a descubrir en la sexualidad con el otro. Tienes que descubrirte en tu propia sexualidad. ¿Ya? Porque tú eres un ser sexuado. Descúbrete. Y en el compartir tú vas reafirmando o descartando ciertos pensamientos, ciertas sensaciones de lo que has ido reflexionando en el proceso. ¿Sí? Y así vamos poco a poco haciendo una sociedad mucho más inclusiva, mucho más diversa y fomentando el respeto por la diversidad. Muy bien. No te olvides de inscribirte en el canal, suscribirte, darle me gusta al video y compartirlo. Tal vez haya alguien que necesite oír esta información. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente video.